Bien, nos vamos al panel de conversación. Voces del Poder a esta hora aquí en CNN Chile Radio. Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, con nosotros. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Y también está con nosotros Luis Pardo, director ejecutivo del Instituto Libertad. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Luis? Sebastián, Luis, por venir. por esta invitación. Gracias a los dos. Bueno, tenemos harto tema en que entrar, pero si les parece, vamos a la decisión del presidente Boric de retirar a los delegados militares, al delegado de Defensa y Aéreo y al delegado militar de la Embajada de Santiago allá en Tel Aviv, porque ha habido distintas reacciones desde la oposición crítica por considerar que Israel es un aliado militar importante, que es un país amigo, han dicho dirigentes de la oposición, y que creen los valores democráticos, y por el sector del Frente Amplio de apoyo al presidente Boric, consideran que esta es una cuestión humanitaria y que es un gesto importante de hacer. ¿Cómo lo ves, Luis, desde la oposición? Bueno, una cosa es la condena de situaciones horribles que están aconteciendo en Gaza y las medidas que en el marco de las políticas que tienen los estados para colaborar en situaciones de este tipo pueda ejercer el país. Nosotros estamos de acuerdo en que en Gaza hay situaciones críticas y que ameritan un acompañamiento internacional mucho más fuerte. Y otra es que se conduzca la política internacional siguiendo los impulsos emocionales del presidente de la República. Chile tiene una política de Estado, tiene una política en que reconoce los estados de Israel y promueve el Estado palestino, tiene una larga relación además con ambas colectividades, tanto por la incidencia que tienen en nuestro país. Aquí el ideal siempre ha sido no importar un conflicto al interior de nuestro país, y por lo tanto cuando el presidente, así como en otras situaciones similares, reacciona impulsivamente, yo creo que acá el retiro de los agregados militares no contribuye en nada a la situación que se está viviendo en Gaza. Es una medida totalmente absurda, porque el que tiene más que perder es Chile. Cuando uno toma una medida internacional y el que pierde es el que toma la medida, son medidas derechamente absurdas. Tiene mucho más Chile que perder justamente en relación a el tema militar y de la seguridad nacional de Chile, en que todas las Fuerzas Armadas tienen una integración importante de sistemas israelitos, y que el canciller diga que se van a mantener los contratos. Bueno, eso es probablemente la voluntad del canciller, pero no necesariamente las reacciones que en este caso Israel podría adoptar respecto de Chile. De manera que me parece muy irresponsable, muy impulsivo, y deja en evidencia la diferencia entre habitar los cargos y ejercerlos con apego a lo que son las políticas internacionales y la tradición de Chile en materia de relaciones internacionales. Igual los contratos militares han seguido vigentes hasta ahora, a pesar del retiro del embajador de Santiago en Tel Aviv, y también a pesar del retiro de un representante diplomático de Israel de la Embajada de Santiago trasladado a Buenos Aires. O de lo que ocurrió en la FIDAE también. O de lo que pasó en las... Como, ¿por qué Sí, debiera ser distinto ¿hasta ahora? cuándo se estira el elástico? Yo creo que, reitero, acá hay una situación grave en Gaza que amerita la colaboración de Chile. Chile ha tenido relación con ambos estados, tanto con el mundo palestino como con el Estado de Israel. Chile promueve la solución de los dos estados y tiene a través de sus instrumentos diplomáticos formas de colaborar en el conflicto de Gaza. Y esta pataleta es lo mismo que cuando el presidente tuitea en contra de Donald Trump. Uno puede compartir muchas críticas a Donald Trump, pero que el presidente de Chile baje al nivel de discutir por tuit con otro presidente y arriesgue nuevamente también intereses nacionales, demuestra que acá no se está actuando con sentido de Estado, siguiendo una política y una normativa, además, que Chile ha respetado siempre, sino que se está actuando impulsivamente, y eso es sumamente peligroso para los intereses de Chile. Bárbara. Bueno, nosotros evidentemente no compartimos la mirada de Luis, no compartimos lo que se ha señalado por parte de algunos sectores de la oposición, de que esta es una medida caprichosa, que no tiene sustento, que no tiene sentido ni razón. Estamos frente a un conflicto y una decisión. Esto es una decisión política, esto no es un conflicto bélico que se sale de control. Aquí ha habido una decisión explicitada por parte del gobierno de Israel de decir: nosotros vamos a tomarnos este territorio, nosotros vamos a sacar a las comunidades, y eso es una decisión política. Cuando los estados toman esas decisiones, es natural que eso ponga también, yo no diría que en tela de juicio, pero al menos pueda implicar que otros estados, como ya lo han hecho algunos, rompan relaciones, las suspendan, hagan retiro de sus representantes diplomáticos, como una manera de hacer un llamado de atención frente a esa decisión política de un estado. Entonces, porque acá pareciera ser que a veces hablamos como que si estuviéramos frente a un conflicto
que es una cosa como que, no sé, que está purulante, que como que nadie la decidió, ¿no? Es que, mira, acá hay un conflicto centenario, no, hay un conflicto histórico. Sí, pero hay una decisión de un Estado, de un gobierno, De Israel. de invadir, de Israel, del presidente, de Netanyahu, de invadirlos. Entonces, la pregunta es, frente a eso, la comunidad internacional ha tomado cartas, ha hecho declaraciones, ha sacado votos de repudio, no obstante, no ocurren muchas cosas, no pasa nada, y los niños siguen muriendo. ¿Y tú crees que con el retiro de los dos agregados va a cambiar algo esa situación? La pregunta es, frente a las acciones de potencias militares, nosotros tenemos que seguir fomentando entonces que sigan siendo una potencia armamentista y destruyan a la humanidad por el solo hecho de que no tenemos que romper relaciones. Yo creo que no. Luis. O sea, si el tema es la humanidad, me van a perdonar, pero aquí algunos... O sea, yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay una situación humanitaria crítica en Gaza y que amerita un esfuerzo internacional del cual Chile debe y puede ser parte. Sí, en eso hay consenso. En eso hay consenso. De hecho, el tema son los instrumentos a través de los cuales se hagan y además está de por medio el interés de Chile. Cuando tú dices vamos a seguir colaborando, entonces ¿cuál es la idea? Pero si Chile no ha roto relaciones, no, pero cuando dice Chile, que vamos a seguir colaborando Chile no rompió con relaciones, lo que señaló es dijimos que el retiro Luis. de los agregados militares, no es Chile otra cosa. tiene una relación, especialmente en materia militar, que es especialmente estratégica y relevante para Chile. Y por lo tanto, si uno va a adoptar decisiones que comprometan la seguridad de Chile, está pasando una línea roja que es sumamente crítica. Y eso no significa avalar las situaciones condenables que estén ocurriendo en Gaza, no significa no participar en conjunto con otras democracias en la colaboración para hacer frente a la situación de Gaza. Pero la medida de retirar los agregados militares, claro, para un país que no tiene a lo mejor mayor relación militar con Israel, puede ser una medida atendible, pero hacerlo Chile, con todo lo que implica para Chile, creo que es absolutamente inconducente y además no contribuye a la solución del problema en el cual todos estamos de acuerdo que tenemos que colaborar. Ahora, en ese sentido, decir que en ese sentido, a quien más, o sea, no es que se ponga en riesgo la inteligencia ni que se ponga en riesgo la seguridad nacional producto de esto. De hecho, Chile, si bien tiene una relación comercial en materia de armas y de la potencia armamentista que significa Israel, también tiene una relación igual con otros países en el mundo. Por lo tanto, suponer que esto pone en tela de juicio casi que nuestra seguridad nacional y que después de esto vamos a ser invadidos, yo tengo la impresión de que es extremar el argumento. No digo que no pueda haber elementos, pero suponer que solo en eso se resuelve toda nuestra relación con otros estados en materias de seguridad, yo diría... Un poco corto. Rusia también es una potencia militar y es un país invasor, ¿cierto? El presidente Boric ha sido súper crítico de la invasión a Ucrania. Volodymyr Zelensky estuvo en una sesión telemática en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y fueron diputados del Partido Comunista los que se retiraron de la sala. ¿No hay una cierta selectividad en cuándo se puede ser humanitario, cuándo no se puede ser humanitario, según cómo estén alineadas las ideologías? No, yo no creo que sea ese el punto. ¿Y por qué el Partido Comunista entonces no apoya al presidente decididamente en eso también? Porque acá no estamos hablando de situaciones homologables. ¿No? O sea, alguien puede creer que la matanza de cientos de miles de niños, de familias y de civiles, en el caso de la invasión de Israel a Palestina, es comparable, es como decir, mire, no, en esto todos tenemos que tener el mismo estándar, sí, tenemos que tener el mismo estándar, son las pero dos lo que no podemos potencias hacer... que ocupan un territorio y hay muertos civiles, entonces se define la posición según la cantidad de muertos. No se define la posición según la cantidad de muertos, porque acá, insisto, lo que se ha hecho es tomar una decisión desde el Estado de Chile ante una situación crítica. Por eso no es que se rompen relaciones a cada rato con los estados y por eso no puedo compartir que se diga que esto es capricho o que es un estándar según de dónde se mire o cuántos muertos hay. Cuando acá crítica se está porque hablando, en el fondo hay una crisis humanitaria que no se deja entrar la ayuda extrema. Esto no es solamente un problema de la muerte de civiles. Aquí hay gente que está muriendo de hambre porque efectivamente no dejan que los organismos internacionales operen. Entonces, cuando estamos hablando de una situación como esta, es que uno llega al punto en materia diplomática de decir hay que tomar medidas. No es que tú rompas relaciones y por eso, insisto,
uno no podría decir en ningún caso que es caprichoso por parte del gobierno y por parte del Estado de Chile las acciones que se están tomando, porque no es tradicional, no es lo que haces regularmente. Es excepcional. ¿Por qué? Porque lo normal o lo que uno trata de hacer siempre, y, digamos, y para eso existen los organismos multilaterales, es que tratas de construir desde el diálogo. Por eso la última medida, la medida más extrema siempre ante una situación crítica, es efectivamente romper relaciones. En otros, de hecho, en otros conflictos, no solamente hoy a propósito de Rusia-Ucrania, en otros minutos, por ejemplo, las guerras de Afganistán y otros, Chile no rompió relaciones con algunos países. Debería hacerlo ahora. Porque, mira, Bueno, nosotros lo hemos planteado, nosotros lo planteamos, lo planteó nuestra candidata, pero eso no le quita ni un ápice de valor a la decisión que ha tomado el gobierno. Nosotros la compartimos, porque insistimos, entendemos que aquí se está haciendo un camino que es dar señales en el marco de la diplomacia. Podríamos profundizar en eso después si es necesario contarlo, pero déjame darle la palabra a Luis. ¿Cómo lo ves, Luis? No, yo creo que efectivamente hay una selectividad porque evidentemente, más allá de la cantidad de muertos en Ucrania, hay involucrados no solo la muerte de civiles, hoy día ya se sabe, además de las ejecuciones de soldados capturados por las fuerzas rusas, hay una serie de transgresiones al ordenamiento internacional y también hay algo muy importante para Chile, que es la intangibilidad de los tratados, las guerras de agresión. Chile es un país que ha defendido a lo largo de toda su tradición justamente esos valores y esos principios internacionales que se están violentando en Ucrania. Por lo tanto, me parece totalmente incongruente que el Partido Comunista apruebe lo que está pasando en Ucrania y tenga un estándar distinto. La pregunta es que entonces tú quieres que se suspendan también relaciones con Rusia. Si ese es el tema, no hay problema. Si en eso se va a trabajar con la caricatura del argumento, Bárbara, y te damos la palabra. Es que yo creo que Justamente para si no allá es la voy. caricatura. Jamás he dicho ni propondría romper relaciones con Rusia, porque justamente de eso se trata. Hay otros mecanismos que están en el repertorio de medidas que un país puede adoptar y esos mecanismos los países los adoptan en función de su propio poder. El poder de Chile y la incidencia que tiene en el conflicto y la situación que se está viviendo en Medio Oriente de retirar a los agregados militares no produce ningún efecto, salvo efectos negativos para Chile, en circunstancias que Chile podría participar, reitero, en todas las soluciones que junto con otras democracias se propongan para detener lo que está ocurriendo en Gaza y condenar enérgicamente, por supuesto, esa situación. Lo que no se justifica es el retiro de agregados militares y mantener además el retiro del embajador por todo el tiempo que se ha mantenido en desmedro de los intereses de Chile y en desmedro además de poder contribuir de mejor forma a la solución de los problemas que todos estamos de acuerdo. Antes de la pausa, Bárbara, lo último. No puedo compartir el argumento porque el principio es que aquí estamos frente a una guerra. Esto no es una guerra, esto es una invasión. Acá, y vuelvo a insistir, ha habido una decisión política de un Estado de tomar el territorio. Lo de Ucrania no es una invasión. De tomar el territorio con civiles que no tienen ninguna posibilidad. Tú mismo lo has dicho. Israel es una potente armamentista, militar. Y Rusia no. Tú me vas a decir que el pueblo palestino, que quienes habitan la franja de Gaza, que niños que han muerto de hambre. Todos. Ya, pero tú me vas a decir que eso es igual. No. Entonces, ¿están en igualdad de condiciones en esta batalla? ¿Eso es una guerra? No. Ambas son guerras, entonces yo creo que yo tengo la impresión de que acá a veces condenables. yo creo que acá es súper legítimo construir el argumento. Yo en eso soy súper respetuosa, pero creo que esta lógica de jugar al empate con algo que es tan doloroso y que, insisto, no es algo que uno diga, mira, está dentro como de el marco como normal. Esto es una situación súper excepcional en tiempos donde, mira, ha hecho el punto. Estamos discutiendo cómo ir a habitar otros planetas. Y hoy día estamos poniendo en riesgo la existencia de un pueblo en pleno siglo XXI. Entonces, yo diría que poniéndolo en esa perspectiva y en ese sentido de gravedad, yo vuelvo a insistir, creo que es absolutamente correcta las acciones que se están haciendo por parte del gobierno. Bárbara Figueroa y Luis Pardo están con nosotros en Voces del Poder. Nos vamos a ir a una pausa. Al regreso, ¿les parece si hablamos del proyecto de ley de aborto presentado por el gobierno? Corte y seguimos con más aquí en CNN Chile. Y es licenciado médico. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Los protagonistas de la noticia están en CNN Chile. Nosotros necesitamos tener
un sistema ágil, moderno, oportuno, ¿ya? Para poder aplicar sanciones administrativas a los funcionarios, porque si no, se establece una cultura que es bien compleja, o de la impunidad cuando se quiere, donde se dilata, se cambia el sumario, se ordena la reapertura y le da vuelta al asado para no sancionar si no quiere sancionar. Y por otro lado, puede ser muy rápido, ¿ya? Muy diligente, cuando te quiere sacar un problema encima y sacar a un funcionario que no es de tu agrado. Entonces, ese nivel de discrecionalidad que hoy día tiene, ¿ya? Y de impunidad, por otro lado, me parece que es algo que se tiene que corregir de manera urgente. De manera urgente. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos de regreso acá en Voces del Poder, el análisis político esta mañana junto a Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista, y Luis Pardo, director ejecutivo del Instituto Libertad. Tenemos que hablar de aborto, pero también de licencias médicas, de este escándalo que toca a prácticamente todas las reparticiones públicas, muchas empresas estatales importantes como Codelco, como Metro de Santiago. Hay funcionarios que han tenido que salir. Y quisiera que nos centráramos en el tema de los sumarios. Porque eso es la única manera de tomar una decisión respecto de la continuidad de un empleado público, ¿cierto? Independiente de que sea evidente que ha contravenido el contrato, etcétera. Y el tema de portada del Mercurio hoy día es interesante, porque no sé si se acuerdan cuando estábamos en la pandemia, que se entregó un bono especial clase media y se descubrió que 35.000 o 37.000 empleados fiscales habían accedido a ese bono clase media. Y obviamente un empleado fiscal que tiene asegurado su ingreso, como ocurrió en la pandemia, no debiera acceder a eso, ¿cierto? ¿Qué destino tienen los sumarios? ¿Es más bien una palabra como para tranquilizar cuando hay una situación específica de crisis? Bárbara. No, yo creo que no. Lo que pasa es que lo que aquí tiene que ocurrir es que efectivamente el instrumento con el que cuenta el estatuto administrativo opere, ¿no? Opere con celeridad. El problema no es cuando se ejecutan los sumarios, que el sumario no exista como instrumento, sino que muchas veces se dilata en extremo, y eso es una situación que uno debiese abordar. De hecho, son materias que se han estado abordando y hubo reunión, si no me equivoco, ayer o antes de ayer, de la mesa técnica sobre ausentismo laboral entre el gobierno y los trabajadores, precisamente para seguir abordando estos desafíos, de qué manera se aborda el desafío del ausentismo laboral, que es más que solo el tema de las licencias, materia que por lo demás se viene trabajando hace 2 años en la mesa de negociación del sector público. Pero claro, ahí efectivamente, aquí yo diría que con todo el reproche que todos hemos hecho, ¿no? Con toda la mirada crítica respecto de lo que ha ocurrido con el mal uso de un derecho, que por lo demás no lo regalaron. Los trabajadores esto lo tenemos porque lo hemos peleado. En Chile la primera forma de organización fueron las mutuales, y fue precisamente para garantizar seguridad social. Entonces, esto no es una cuestión que uno esté haciendo un mal uso de algo que nos dieron porque que son buena onda, porque somos súper buena onda los empleadores. De hecho, si en el sector privado no hay más licencia, es porque la gente dice, ¿sabe qué? No me dé licencia porque después no me la van a pagar, voy a tener que andar peleando, no voy a tener tiempo y mi empleador va a cuestionar mi calidad profesional. Eso pasa. Altísimo rechazo en la ISAPRE. Entonces, la verdad es que aquí este es un tema que ojalá también habrá esta otra perspectiva, porque si no aquí siempre ponemos el punto en que, mira, el problema son que los trabajadores son tan abusadores que entonces quitémosles derechos. Yo digo, cuidado señores, hagámonos cargo de este desafío. No, si más que quitarles derechos, yo creo que la discusión está en los incentivos, ¿cierto? Pero por eso es importante que, contando con el instrumento sea eficaz. Ajá. Es decir, si yo voy a tener esta situación, si voy a diagnosticar y voy a identificar mal uso abusivo, tengo que poder tener herramientas ágiles para dar respuesta. Y ahí efectivamente el sumario no es que uno diga es bueno o es malo, no, pero tiene que ser eficiente para que entonces uno diga, tiene sentido. ¿no? Exacto, porque esa es una dificultad evidente. Luis. Bueno, en el sector público hay el doble de licencias médicas que en el sector privado, no porque, no creo que sea por las razones que dice Bárbara, es porque en el sector privado hay mayor control, hay mayor responsabilidad también, y hay menos incentivos que en el sector público para hacer un mal uso de la licencia. Ahora, esto es un problema cultural. Si quienes hacen mal uso de una licencia médica
fueran realmente conscientes de que esa plata está impidiendo, por ejemplo, avanzar en otros temas tan sensibles como las listas de esperas, como las grandes deficiencias que tenemos en salud, probablemente no tendríamos el nivel gigantesco que tenemos de esta mala práctica que son las licencias médicas. Ahora, hay que distinguir los sumarios y lo que se vaya a hacer respecto de estos casos detectados por la Contraloría y lo que ocurra de aquí en adelante con la vigencia de la nueva ley que sanciona muy drásticamente, especialmente a los médicos que hagan mal uso de la facultad que tienen de otorgar licencias médicas. Lo que yo creo que todos tenemos que contribuir a que este mal uso que tiene, y reitero, un costo gigantesco en materia de dineros que no se pueden emplear en lo que realmente se necesita, lo podamos reducir y podamos superar esto que da cuenta de una falta de ética por sobre todas las cosas y de una falta de control muy grande en lo que es el sector público especialmente. Ahora, esa reforma que se tiene que hacer sobre el sistema, ¿hacia dónde debería estar orientado? No, ya hay una ley que se discutió y se aprobó. Hay muchas cosas que se pueden mejorar todavía. O sea, no puede ser, por ejemplo, que un médico otorgue 1.600 licencias en un año y no le pase nada. O sea, hay ciertos estándares matemáticos, aritméticos. No, esa ley está aprobada, pero yo me refería a otras propuestas que hay sobre la mesa para el sistema de gestión de las licencias médicas. Bueno, eso por supuesto que también hay que corregirlo. En Chile, por ejemplo, se paga el 100% de la licencia. Eso no pasa en práctica. No me gusta decir en ningún país porque se usa mucho, pero efectivamente cuando uno compara con otros sistemas, no existe. En Colombia escalonado, por ejemplo. Exacto, entonces hay que buscar un sistema adecuado que no vulnere los derechos de los trabajadores, que efectivamente se pueda tener un sistema razonable, pero que no incentive tampoco lo que hemos visto que ocurre a todas luces con la forma como está diseñado el sistema hoy día. El senador Juan Luis Castro nos decía hace unos días que debiera haber 1 o 2 días de moratoria, en el fondo que no se pague la licencia, así como en el sistema privado son 3 días, se empieza a pagar a partir del cuarto, y que no sea el 100% de la remuneración lo que se paga por licencia. ¿Tú crees que eso sería, si es que se hace una reforma en FONASA, quitarle un derecho adquirido a los trabajadores, o es más bien una reforma sensata? O sea, yo lo primero es que no puedo compartir, porque yo lo he escuchado en más de una oportunidad, que aquí se hable de que tenemos una cultura del abuso por parte de los trabajadores. No, pero no estoy porque eso es lo que... No, por eso lo preciso, hoy digamos. El editorial de Mercurio dice cultura del fraude. Por eso lo preciso. ¿Tú no estás de acuerdo con eso? Yo no estoy de acuerdo con eso. No puedo estar de acuerdo con eso porque esto no es una generalidad del mundo del trabajo. Y esto es precisamente lo que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas para avanzar en más derechos. Porque siempre la lógica es, ustedes quieren abusar. Cada vez, y lo digo porque a mí me tocó vivir el debate de una reforma laboral en el gobierno de la presidenta Bachelet, del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Como presidenta Casi 4 años discutiendo una reforma laboral donde el prejuicio era, donde la base para hacer el debate, la premisa era, es que ustedes van a abusar si les damos más poder. Entonces yo no puedo compartir que aquí se naturalice que los trabajadores son abusadores. Hay prácticas abusivas. Pero hay abuso. Bueno, 25. Nadie va a tapar eso solo con los un que dedo. salen afuera. Por eso es importante tener instrumentos, no solo ex post, es decir, que se puedan hacer rápido los procesos sancionatorios respecto de quienes han hecho mal uso, sino que también las medidas de control, de regulación y de fiscalización que son deficientes, porque también tenemos un aparato del Estado. Si esto es lo contradictorio, porque mientras te dicen todo esto da cuenta de que tenemos que reducir el rol del Estado, resulta que si tú no fortaleces FONASA no va a poder tener la capacidad de fiscalización de las licencias médicas que, por ejemplo, se está discutiendo. El proyecto de FONASA para darle capacidad fiscalizadora se está discutiendo en el Congreso. Si tú no la fortaleces, no vas a poder lograr que eso cumpla la misión. Lo mismo respecto del COMPIN y otros. Entonces, creo que ahí es importante, solo para cerrar el punto, creo que es importante dar cuenta de que esto tiene que ver, sin duda, con fortalecer los mecanismos y hacerlos mucho más eficaces una vez identificada la falta, la irregularidad, el abuso. Pero también, y por sobre todas las cosas, el instrumento preventivo. Y aunque no lo creamos, eso va a significar que tengamos que mirar cómo fortalecer en esos ámbitos al Estado. Ahora, entender si hay abuso o no, al tiro te doy la palabra, Luis, pero entender si hay abuso o no requiere un análisis mucho más profundo, pero hay datos que son bien reveladores. Por ejemplo, del 2015 a 2024, el gasto en licencias médicas creció un 130%. Sí. Y si uno ve el análisis de la DIPRES, que se hizo a fines del año pasado, en el sector público hay 31 días de ausentismo laboral entre los funcionarios públicos en comparación con 17 en el sector privado. O sea, hay una diferencia bien grande. Por eso lo vuelvo a señalar, Sebastián. Acá no es que uno diga estas cosas no, están sobre la mesa. Insisto, esto ha sido parte ¿Y no refleja de la eso negociación. un abuso? Eso ha sido parte de la negociación
de los trabajadores de la mesa del sector público, porque esto es, para que nadie se equivoque, administración centralizada y descentralizada, municipios y Estado central. Sí. Y esto por eso se aborda en la mesa del sector público, donde están todos los gremios. Y esto ha sido abordado, es parte del comité técnico de la mesa técnica que se ha conformado, porque hay que corregir los abusos. Y en eso nadie, de hecho las propias organizaciones, la ANEF, las organizaciones del mundo sindical lo han dicho. Lo que uno no puede permitir es que sobre pretexto de aquellos, una vez más, algunos pretendan decir son todos abusadores, no les pueden dar más derecho a los trabajadores organizados porque entonces mira lo que hacen, terminan abusando, que eso es lo que se esconde detrás de decir hay una cultura del abuso, porque mira tú, acá en Chile, si hablamos de cultura del abuso, también podemos hablar de las clases de ética cuando se coluden los empresarios, pues entonces a eso me refiero, digamos, hay que tener cuidado. Lo que no se puede hacer es convertir esto en un tema de estigmatización de los trabajadores, porque yo nunca hablé de una cultura de los trabajadores y ahí es donde se equivoca Bárbara. Esta es una cultura nacional y es cosa de mirar los altos cargos que han incurrido también en viajes al extranjero haciendo mal uso de la licencia médica, gerentes corporativos de empresas públicas. Probablemente nos encontraríamos con algo parecido también, podría ocurrir en el mundo privado. Por lo tanto, aquí no estamos estigmatizando a los trabajadores. Este es un problema de una cultura nacional que pasa en muchos otros ámbitos, cuando tú te saltas la fila, cuando te saltas el torniquete, cuando haces, que son parte del problema ético que tenemos transversalmente en la ciudadanía y que tenemos que enfrentar. Y por eso estoy de acuerdo en que hay que sancionar drásticamente, hay que cambiar los incentivos, modificar los sistemas, pero hay una cultura, porque los índices son suficientemente amplios para decir que hay una cultura nacional. No estoy estigmatizando en ningún caso a los trabajadores, porque reitero, hay gerentes corporativos, claro, de empresas príncipe a públicas, paje esta y cuestión. hay seguramente hartos cargos de la administración pública que han hecho lo mismo. Estuvimos con Tomás Bodanovich el lunes acá y él decía que que en Maipú también hay, y sobre todo en las corporaciones de educación y de salud, hay muchos de estos casos. Pero él decía que hay que ir más allá y mirar el empleo público en general y la ley que lo rige, ¿cierto? Que es una ley además bastante antigua, de la época de la dictadura, y que además impide flexibilidad para cuestiones que son importantes para los administradores, sobre todo en los municipios y me imagino que también en otros lugares. ¿Están las condiciones para que entremos al fondo y hablemos de empleo público y hablemos de la necesidad de hacer una reforma al Estado para que este sea más eficiente, Bárbara? Yo creo que ese debate ha estado harto sobre la mesa. Lo complejo es que eso se ponga como un tema esencial a partir de esta situación. Vuelvo a insistir. Yo solo prevengo que en estas materias los debates para el mundo del trabajo y los trabajadores y trabajadoras han sido muy difíciles. Entonces, cuando el debate sobre modernización del Estado, sobre mecanismos más eficaces y eficientes del rol del Estado, está puesto sobre la base de la práctica abusiva de algunos, de una garantía y un derecho que se han ganado los trabajadores, a mí me parece que puede ser una puerta de entrada. No digo que no, pero esperemos que eso no venga con sesgos. Solo eso, ¿no? Siempre uno tiene, en estas cosas hay que ser, aunque uno diga, ya, pero es que le ponen mucho color. Sí, hay que ser bien preventivos, porque si no cuesta mucho, de verdad, que estas cosas avancen con garantía de derechos. Y si bien, aquí se ha dicho, y es cierto, si uno va al dato, ¿no? Al dato oficial, los niveles de licencias médicas son mucho mayores en el sector público que en el sector privado. Eso no quiere decir que los trabajadores en el sector privado estén jauja, que estén felices. Muchas veces están súper agobiados igual, muchas veces tienen enfermedades mentales y no piden licencias porque efectivamente hay algunos que respecto de la cultura del abuso también hacen operar la desigualdad, mucho. Y tenemos empleadores que son muy abusivos. ¿Y le sorprendió el caso de Marco Barraza, que es uno de los primeros que tuvo que renunciar? No, porque ahí, de hecho, Marcos lo ha señalado, eso él ha dicho, aquí no hay una irregularidad. Y por lo tanto no me puedo sorprender de algo que en realidad no es irregular. Y por eso... Él dice que llegó enfermo en un viaje y le hicieron una licencia entonces como está retroactiva. todo... por eso él ha sido además súper responsable y ha dicho, yo aquí voy a encarar esto y lo voy a enfrentar con todas las herramientas que me da la ley. Lo último, Luis, que se nos acaba el tiempo. No, yo creo que efectivamente la reforma del Estado, la modernización del Estado es indispensable y el empleo público es parte esencial de esa reforma porque ahí es donde está el problema. Y en materia de derechos, yo creo que lo que hay que anteponer son los derechos de los ciudadanos por sobre los derechos de quienes forman parte hoy día del Estado. Y aquí tenemos un Estado cuyos funcionarios gozan de derechos que son excesivamente grandes en relación a, primero, el servicio que le están prestando a los ciudadanos y, en segundo lugar, respecto de
si uno compara los derechos de los trabajadores del mundo privado con los del mundo del Estado, evidentemente hay una disparidad que es necesario corregir. Yo no digo que tengan que tener el mismo régimen, pero evidentemente el Estado no está respondiendo adecuadamente a lo que son los grandes problemas de la ciudadanía hoy día. Y ese es el derecho que hay que anteponer, más que los derechos corporativos de los sindicatos. Quizás si tuviéramos negociación ramal o negociación multinivel, todas estas cosas las podríamos abordar mucho mejor también. No dependerían solo del Estado central. Oye, ¿puedo pasar solo un saludito? Dale. Quiero saludar a la Central Unitaria de Trabajadores que vivió su proceso electoral entre lunes, martes y miércoles, a la nueva directiva que salió electa con 250.000 trabajadores que tenían derecho a voto, trabajadores y trabajadoras. Participaron 45.000, un poquito más de trabajadores y trabajadoras. Su nuevo presidente, José Manuel Díaz, un abrazo para él, porque estos desafíos, por Dios que son importantes, y que es importante contar con organización fuerte y robustecida. Y también, por cierto, a mi querido secretario general, Eric Campo, que también hoy día es reelecto como secretario general. Así que muchas gracias por permitirme mandar ese saludo a los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores. del momento de la Bárbara para mandarle un feliz cumpleaños a mi hija que cumple 8 años hoy. ¿Yo puedo mandar un saludo cortito? Sí, por favor. Un saludo a los damnificados de los incendios de la quinta región. Ayer fueron visitados por Evelyn Matei. Llevan 15 meses con un atraso gigantesco en lo que es la reconstrucción. Darles ánimo desde acá y lamentar que no alcanzamos a hablar del volador de luces de la ley de aborto, pero será para la próxima oportunidad. Lo abordaremos hablar de luego. aborto, de todas maneras. Muchas Bárbara, gracias a Luis, todos. gracias Que por estén haber muy venido. bien. Muchas gracias por la Chao. invitación. ¿No tienes saludo tú? No, No, estaba pensando, no sé. guárdalo. Lo voy a guardar, lo reservo. 10 con 11, ya volvemos.